Después de vencer al invencible león de Nemea, Hércules regresó a Micenas, creyendo que su primo, el rey Euristeo, finalmente reconocería su valor y el favor de los dioses. Pero el destino, cruel y caprichoso, tenía planes muy diferentes para él. Los retos que le esperaban no solo eran más difíciles, eran más oscuros, más peligrosos, desafíos diseñados para quebrar el espíritu de cualquier mortal, e incluso para parecer imposibles hasta para un hijo de Zeus. Esta es la historia del segundo trabajo de Hércules, la aterradora Hidra de Lerna. Euristeo, lejos de celebrar el triunfo de Hércules, se sintió humillado y furioso. ¿Cómo era posible que el héroe hubiera sobrevivido a la bestia de Nemea? Su envidia se convirtió en un veneno tan potente como el que estaba a punto de desatar sobre nuestro héroe. Consumido por el rencor, buscó en los rincones más oscuros de la mitología una criatura capaz de lograr lo que el león no pudo, y la encontró. Decidió enviar a Hércules a enfrentar a la Hidra, un monstruo que habitaba en las ciénagas de Lerna. Este no era un lugar común. Lerna era un pantano perpetuamente cubierto por una niebla densa y fétida, un laberinto de aguas estancadas y vegetación podrida que se decía era una puerta de entrada al inframundo. Los viajeros que se atrevían a acercarse desaparecían sin dejar rastro, y las historias que se contaban en susurros hablaban de un terror con múltiples cabezas y un aliento tan venenoso que marchitaba la vida a su alrededor. La Hidra no era un simple monstruo nacido del caos. Su origen era divino y su propósito malévolo. Había sido criada por la propia Hera, la reina de los dioses, con un único objetivo: destruir a Hércules, el odiado hijo bastardo de su esposo Zeus. Hera había infundido en la criatura una maldad pura y una resistencia sobrenatural. Cada una de sus cabezas, que algunos decían eran 9 y otros contaban por docenas, se movía con una mente propia, siseando y buscando presas de forma independiente. Pero su característica más temible, la que la convertía en un enemigo casi invencible, era su capacidad de regeneración. Si un guerrero lograba la hazaña de cortar una de sus cabezas, 2 nuevas y más furiosas crecían instantáneamente en su lugar. Un ciclo de violencia sin fin. Consciente del peligro, pero sin retroceder ante su destino, Hércules se preparó para el viaje. Esta vez no iría solo. Su joven y leal sobrino, Iolao, insistió en acompañarlo. Aunque no poseía la fuerza divina de su tío, Iolao era valiente, ingenioso y conducía el carro de guerra con una habilidad excepcional. Juntos, partieron hacia Lerna. El viaje fue arduo. Atravesaron terrenos fangosos que parecían querer tragarse las ruedas del carro y cruzaron ríos de aguas oscuras y silenciosas. A medida que se acercaban a su destino, el aire se volvía más pesado, cargado con un olor a descomposición y muerte. Una niebla asfixiante comenzó a envolverlos, reduciendo la visibilidad a apenas unos metros. El sol parecía incapaz de penetrar aquel velo grisáceo. El canto de los pájaros cesó, reemplazado por un silencio antinatural, un silencio de tumba que solo se rompía por el burbujeo del fango bajo sus pies. Finalmente, llegaron al corazón del pantano. El agua era negra y estancada, salpicada de árboles retorcidos y sin hojas que parecían espectros vigilantes. Un silencio sepulcral lo envolvía todo, tan profundo que Hércules podía escuchar los latidos de su propio corazón. De repente, el silencio se hizo añicos. Un rugido gutural y profundo surgió de las profundidades del agua, haciendo vibrar la tierra. La superficie del pantano se agitó violentamente y, con una furia incontenible, la Hidra emergió. Era una visión de pesadilla. Un cuerpo reptiliano colosal del que brotaban múltiples cabezas con largos cuellos serpentinos. Sus ojos brillaban con una inteligencia maligna y sus fauces goteaban un veneno verdoso que chisporroteaba al tocar el agua. Las cabezas se sacudían en todas direcciones, como un nido de serpientes gigantes, siseando con una furia que helaba la sangre. Hércules no dudó. Cubriéndose la boca y la nariz con un trozo de tela para protegerse del aliento venenoso, se lanzó al ataque. Desenvainó su espada
y blandió su enorme masa de madera de olivo. Con cada golpe poderoso, aplastaba y cercenaba las cabezas del monstruo. 1, 2, 3 cabezas cayeron al agua fangosa, pero su triunfo era efímero. Por cada cabeza que destruía, 2 nuevas surgían, más agresivas y vigorosas que las anteriores. La criatura parecía disfrutar del combate, creciendo en poder con cada herida. Hércules luchó con toda su fuerza, moviéndose con una agilidad divina para esquivar los ataques venenosos que llovían sobre él. Pero pronto se dio cuenta de que la fuerza bruta no sería suficiente. Estaba atrapado en una batalla de desgaste que no podía ganar. Por cada paso que avanzaba, retrocedía 2. La hidra, lejos de debilitarse, se hacía más fuerte, más numerosa, más caótica. Mientras tanto, Iolao observaba la lucha desde una distancia segura, su corazón lleno de angustia al ver a su tío en aprietos. Su mente trabajaba a toda velocidad, buscando una solución. Entonces, una idea brillante, inspirada por los dioses o por su propio ingenio, iluminó su pensamiento. Recordó las historias que contaban cómo el fuego podía cauterizar las heridas y detener el sangrado. ¿Y si el fuego también podía detener la regeneración del monstruo? Rápidamente, Iolao tomó una antorcha, prendió fuego a una parte del bosque cercano y gritó a su tío, explicándole su plan. Hércules entendió al instante. A partir de ese momento, la batalla cambió de estrategia. Trabajaron en perfecta sincronía. Hércules, con un grito de guerra, cortaba una de las cabezas de la hidra con su espada. Inmediatamente después, antes de que pudieran crecer las nuevas, Iolao se abalanzaba con la antorcha encendida y quemaba el muñón sangrante, cauterizando la herida y sellando la carne con fuego y humo. El plan funcionó. La hidra rugió de dolor y frustración al ver que su poder regenerativo había sido neutralizado. Cabeza tras cabeza, la bestia fue menguando. El equipo de tío y sobrino, combinando la fuerza bruta con la inteligencia estratégica, estaba ganando la batalla imposible. Pero aún quedaba un último y terrible desafío. Entre todas las cabezas había una que era diferente. Era la cabeza central, la original. Y era inmortal. No podía ser destruida por la espada ni consumida por el fuego. Siseaba con un odio eterno, sabiendo que era el último bastión de la criatura. Hércules, agotado pero decidido, ignoró las cabezas restantes y se concentró en la inmortal. Con un esfuerzo sobrehumano, la agarró con sus poderosas manos. La cabeza se retorció, intentando morderlo con sus colmillos venenosos, pero la fuerza del héroe era superior. Con un tirón descomunal que hizo crujir los huesos del monstruo, arrancó la cabeza inmortal de su cuerpo. Aún siseando y retorciéndose en sus manos, la cabeza seguía viva. Sabiendo que no podía destruirla, Hércules encontró una solución definitiva. Cavó un profundo agujero al borde del camino y enterró la cabeza todavía consciente. Luego, con la ayuda de Iolao, empujó una roca inmensa, tan grande que 20 hombres no podrían moverla, sobre el agujero, sellando para siempre el poder de la hidra bajo la tierra. Con la criatura finalmente vencida, Hércules mojó las puntas de sus flechas en la sangre venenosa de la hidra, un acto que le sería de gran utilidad en futuros trabajos. Victorioso, regresó a Micenas para presentar su hazaña a Euristeo. Pero el rey, mezquino y resentido, se negó a aceptar el trabajo como válido. Con una sonrisa burlona, argumentó que Hércules no lo había logrado solo, ya que había recibido la ayuda de su sobrino Iolao. Por lo tanto, el trabajo no contaba. A pesar de la injusta decisión de Euristeo, la noticia de la derrota de la hidra se extendió por toda Grecia. El mundo entero reconoció la hazaña. Hércules no solo había demostrado su fuerza, sino también su capacidad para superar un desafío que requería astucia e ingenio. Había vencido a una criatura diseñada para ser invencible. Aunque oficialmente le quedaban 10 trabajos por delante, esta victoria consolidó su leyenda. Hércules había demostrado, una vez más, que no había obstáculo, por imposible que pareciera, que pudiera detener al más grande de los héroes, y su viaje apenas comenzaba.
los dioses y los hombres observaban, preguntándose qué otros desafíos imposibles le depararía el destino. Gracias por acompañarnos en este viaje a la mitología. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte la próxima leyenda. Hasta pronto.